Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy básicamente vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el mercado americano, ¿sí? Porque como antes no lo hemos básicamente desarrollado, hoy vamos a saber cómo funciona el mercado americano, qué son los datos que uno tiene que tomar en cuenta, porque son muy diferentes a los datos asiáticos o los datos europeos. Entonces, hoy no vamos a operar, la operación va a ser desde el día de mañana, porque hoy me interesa que ustedes conozcan cómo funciona este mercado y en qué pares de divisas, acciones, generalmente vamos a trabajar, ¿ok? Bien, entonces, si tienen dudas, inquietudes, pues me lo hacen saber. Ahora, inicialmente una de las herramientas que nosotros siempre vamos a ocupar va a ser el calendario económico. El calendario económico es hacer, en este caso, la herramienta que nos va a facilitar cuando existe básicamente noticias importantes en el mercado, o por ejemplo, si ves aquí como festividades, lógicamente no se podría invertir, por ejemplo, ahora en divisas asiáticas como Japón, o también tenemos aquí otros tipos de divisas que no se podría netamente invertir como queremos. Bien, aquí ustedes pueden observar en la madrugada que básicamente había decisión de tipos de interés que fueron positivos. Esto va vinculado, bueno, va a ser en la mañana. Esto hizo que esta divisa de la UD que nosotros comúnmente seguimos, pues aumente su valor adquisitivo. Bien, se esperaba un aumento a 0,25 y al final terminó aumentándose a 0,35%. Entonces, todo ese tipo de noticias a nosotros nos favorece como traders o como inversionistas en el mercado. Bien, ¿cuáles son las noticias que nosotros generalmente vamos a ocupar? Bien, las noticias que nosotros vamos a ocupar, aquí les voy a anotar, van a ser noticias vinculadas a estas regiones. La región, obviamente, de Estados Unidos, a la región canadiense, a toda la región euro. Ahora se preguntarán, ¿pero por qué a la región euro? Si la región euro habíamos acordado que era el horario de la apertura en la madrugada. Y es cierto, la apertura es en la madrugada, pero no olviden que hay un solapamiento. Es decir, nosotros como inversionistas tenemos, ¿no? La línea de inversión en este caso, de 8 de la mañana, más bien en Estados Unidos, sí, de 8 de la mañana, y este se puede demorar hasta las 16 horas, ¿ya? Mientras que Europa, eso sería el horario de Estados Unidos, mientras que Europa es de 2 de la mañana y finaliza a las 11 de la mañana. Entonces, si te fijas bien, nosotros tenemos aquí ¿qué es lo que tenemos aquí básicamente? Ahora sí. Tenemos aquí una intersección, un solapamiento. El solapamiento se daría de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Es donde existe la mayor cantidad de inversionistas. Por eso es que este horario es bien importante al momento de invertir y suele ser muy volátil. Al ser volátil, pues significa que nosotros tenemos que tener mucha claridad en el punto de las entradas y que vamos a poder, se facilite en el tema del scalping. Entonces aquí sí se puede hacer scalping con fortaleza, mientras que en horarios asiáticos y europeos pues no hay ese solapamiento básicamente. O existe, pero la cantidad de inversionistas es menor. Por ejemplo, en el tema asiático, cuando nosotros operamos, que vamos a operar hoy en la noche, generalmente las operaciones pues se hacen 8:30, 9 y termina de consolidarse como que toda la noche. Aquí no, aquí las operaciones se hacen inmediatas, es decir, de 8 a 9, todas las operaciones ya están con un sesgo, es decir, ya se mueven. En algunos casos, incluso desde 7 de la mañana, como hay horario europeo a esa hora, ya se está moviendo muy fuerte el mercado, porque esa es la preapertura. Entonces, precisa atención en estos horarios que suelen ser re importantes al momento de invertir. Bien, una vez hecho esto, mencionado esto, que vamos a seguir a todas estas noticias, por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunas muy importantes, ¿no? El tema del desempleo, el tema de ratios de confianza, tipos de interés y las noticias que se van a repartir durante toda la semana. Aquí tenemos algunas noticias americanas, como ustedes pueden observar, que están por salir. Y como les decía anteriormente, ¿no? Noticias fuertes son las que representan noticias de 3 estrellas o noticias de 2 estrellas. Este tipo de noticias son las que nosotros vamos a trabajar. Las demás no nos interesan porque son noticias de componentes, es decir, son muy pequeñitas.
Aquí viene el tema de las encuestas de las ofertas de empleo. Estas noticias son muy buenas para saber si la economía está creciendo o decreciendo en esta región. Y eso termina favoreciendo tanto a las empresas como a las divisas. Bien, entonces presta especial atención en estos puntos, que son puntos que nosotros vamos a comenzar a trabajar de ahora en adelante en sesiones americanas. Ahora, en la sesión americana, bueno, primero, ¿qué tipos de noticias generalmente van a salir? Ya, esto es para sesión americana y sesión asiática. Tenemos el IPC, tenemos el tipo de interés, ¿sí? Tenemos en este caso esto, los discursos, ¿sí? Tenemos en este caso todo lo relacionado al Producto Interno Bruto. Pues, ¿qué es lo relacionado al Producto Interno Bruto? Básicamente los ingresos del país, ¿ya? O las ventas, pongámoslo así, que tiene un país, ¿no? Ventas o consumo suele llamarse. También en este caso, que lo que se ocupa bastante es el tema de la balanza comercial. Pongámosle, para que se entienda mejor, las exportaciones, importaciones, importaciones. También viene el tema de deuda pública, las inversiones. Entonces, eso, todo lo que es relacionado al Producto Interno Bruto, es decir, dentro de estas fórmulas, esto incide directamente al mercado de valores. Y también, por otro lado, también tenemos aquí el tema de la tasa de empleo, desempleo de las personas. ¿Por qué nos interesa esto? Porque ya saben que a mayor empleo, pues las personas tienen capacidad de consumir o las empresas podrían vender. Y eso termina aportando a un crecimiento de los países, básicamente. Entonces, el empleo y el desempleo es un factor determinante al momento de saber si una empresa va a crecer o decrecer. Bien, esos son como que los datos que ya hemos, de alguna manera, hemos abarcado, pero suelen ser muy importantes en estos horarios porque al tener la mayor cantidad de inversionistas plasmados en este horario y al tener datos importantes, el horario se hace mucho más fuerte. Bien, ahora, el IPC, como para recordar un poco, son los datos de inflación de un país. Mayor inflación, pues existe el riesgo de aumento de tipos de interés. El interés son los tipos, el tipo con el que accedes a un préstamo bancario, ¿no? Y ese es el tipo o el precio que se le da al dinero. Es el precio del dinero. Los discursos generalmente son pedidos, en este caso de los bancos centrales, ¿ya? Y esos pedidos de los bancos centrales te dicen si es que la economía va mal o la economía va bien. Generalmente los discursos, de manera general, no es siempre, ¿no? Pero de manera general los discursos siempre son positivos para el mercado. Es decir, siempre un gobernador va a decir, mira, estamos creciendo o estamos creciendo. Rara vez cuando la economía va pésimo, ahí va a dar declaraciones negativas. Es decir, este país no va a servir o este país ya perdió, etc. Los discursos siempre suelen ser positivos, solo buenas perspectivas que tiene una economía. ¿Ok? Sin embargo, no es siempre. Entonces, por eso es como que los discursos son volátiles, porque de alguna manera se habla bien del país, pero con exactitud tú no sabes qué es lo que va a decir. Entonces, tener mucho cuidado. ¿Quién oferta esos discursos? Siempre los banqueros centrales. El Banco Central o el gobierno. Cuando habla un presidente o cuando habla un banquero central, es muy importante este tema de los discursos. El Producto Interno Bruto, ya les expliqué cuáles son sus componentes y el empleo y desempleo. Esos son los factores determinantes. Ahora, de estos hay otros factores, la respuesta es sí. Si nosotros subimos, y aquí nosotros tenemos filtros, aquí podemos segmentar básicamente los países, pero lo más importante acá es que podemos segmentar las noticias. Mira, empleo, crédito, balanza, tipo de actividad económica, Banco Central, bonos, inflación, índice de confianza. Entonces aquí están los índices complementarios, es decir, ya hablamos del empleo, ya hablamos de actividades comerciales, bancos centrales, índices de confianza. ¿Cuáles son los complementarios? Los bonos, los créditos, básicamente. Son y el índice de confianza, son índices complementarios. Si es que un país comienza a incrementar su noción de bonos estatales, significa que está incrementando el tipo de interés, porque alguien está comprando una deuda más costosa. Entonces, las empresas tienden a caer. Igual el índice de confianza que te muestra.
si las personas están confiadas en su mercado, si quieren comprar o vender dentro de su mercado. Eso significa índice de confianza. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, una vez hecho esto, bien, nos vamos, ya tenemos que hablar en este caso de las noticias relevantes que vamos a seguir. Ahora, ¿qué instrumentos vamos a seguir nosotros durante todo este tiempo, básicamente? Sí, pero bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda sobre estos fundamentales? Perfecto. Bien, esos son los fundamentales que vamos a seguir. Ahora, ¿qué es lo que vamos o en qué noticias o en qué índices vamos a comenzar a trabajar? Bueno, en horario americano, generalmente todas las plataformas de inversión tienen más instrumentos americanos que instrumentos asiáticos y europeos. Esa es otra de las razones por las cuales nosotros podemos o debemos comenzar a invertir. A ver, en los instrumentos asiáticos, generalmente, ¿qué tenemos? Oro, divisas y pares de contar, ¿no? Hemos tratado de analizar un poco de acciones, pero pues saben que el movimiento es re lento. Entonces, en el horario americano, estos instrumentos se diversifican de una manera extraordinaria. Entonces, vamos a abrir un pizarrón y les voy a explicar cómo funciona. Los instrumentos que vamos a perseguir. Ya, entonces, los instrumentos se van a dividir en algunos sentidos. Hacemos aquí las divisas. Ya les voy a explicar cuáles divisas. Tenemos aquí los índices o ETFs. Tenemos aquí las materias primas. Y por último, las acciones. Bien, entonces son los instrumentos con los que vamos a trabajar. Divisas, índices o ETFs, materias primas o movimiento accionario. Listo. Entonces, ¿cuáles son las divisas con las que vamos a trabajar generalmente? Bueno, de 8 de la mañana a 9, las que van a tener mayor flujo van a ser todos los pares que tengan un cruce con el dólar americano y tengan un cruce con el euro. Esos van a ser todas las divisas que tengan un cruce con el dólar americano y con el euro. ¿Sí? Estas son las divisas más líquidas en el horario europeo y en el horario americano, donde existe el solapamiento. Por ejemplo, el tipo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el JPY USD, que significa dólar contra el yen, aquí va a tener mucha más volatilidad que la volatilidad de la noche. Porque en la noche también hemos operado este par, ¿ya? Porque tiene volatilidad, pero ahí solo hay una sesión, que es la sesión asiática. Mientras acá tenemos dos sesiones, la sesión en este caso americana, que es mucho más líquida por el solapamiento, entonces este par se va a mover mucho mejor. Bien, otro par por excelencia que suele ocuparse es el euro-dólar, que es la unión de estas dos divisas, el euro contra el dólar americano, que básicamente es la que tiene la volatilidad extrema en este momento. ¿Por qué? Porque las dos sesiones están abiertas. Entonces tiene una fuerte volatilidad. Bien, entonces, ahora, ustedes ya saben, ¿no? Que este tipo de divisas pues tienen derivaciones o se dividen en tres. Tenemos las divisas mayores, las divisas menores y las divisas exóticas. ¿Cuáles son las que ustedes deben siempre intentar invertir? Entre mayores y menores. ¿Por qué? Por dos cosas. Por volatilidad, por una cosa es la volatilidad, y también deben hacerlo por comisiones. Si ustedes como inversionistas generan volatilidad, necesitan volatilidad para saber que el mercado se mueve, estas divisas la tienen. Y el tema de las comisiones en estos dos bandos es mucho menor. ¿Cuál es mucho, mucho menor? En las divisas mayores. Aquí es mucho más baja la comisión que en estas divisas. Las mayores son más líquidas. Las divisas exóticas no es recomendable porque tiene volatilidad baja y tiene comisiones muy altas. Sin embargo, las personas que invierten en divisas exóticas siempre hacen temas de swing trading. ¿Sí? Les interesa el tema del swing trading porque a pesar de que tienen volatilidades muy altas, son divisas muy tendenciales. Es decir, por ejemplo, el peso argentino. El peso argentino no es que tiene volatilidad muy fuerte, ¿no? El peso argentino se mueve en una tendencia, igual que el peso colombiano, se mueven en tendencias favorables al mercado.
Entonces, este tipo de divisas exóticas siempre se hacen para seguir tendencias. Bien, ya vamos a ver un ejemplo en la plataforma para que ustedes sepan con exactitud cuáles son los pares en los que vamos a comenzar a invertir durante este tiempo. Vamos a archivo, nuevo gráfico, y aquí nos sale, bueno, antes de eso mejor vamos a símbolos. Aquí está Forex, estándar, y aquí está, ¿no? Bien, mayores. Y todos los pares contra el dólar, contra Canadá, contra todos los pares americanos y europeos son operables. Por ejemplo, la libra ya puede ser operable, el dólar contra el franco suizo operable, el yen operable, el dólar contra el canadiense operable. Esa divisa de acá ya no es tan operable, porque es franco suizo contra yen, ya la paridad disminuye. Pero esta sí, mira, euro contra libra, operable, ¿ya? Aquí tenemos euro contra franco suizo operable, euro dólar operable, libra contra canadiense operable. Entonces, mira, tenemos todas las divisas como que más líquidas, ¿sí? Se incrementan, ¿ya? Y son mayores, es decir, vamos a pagar menos comisión. Sin embargo, también podemos utilizar las menores y ahí es donde generalmente hemos invertido nosotros, en el AOD, en el NZD, en el ZD. ¿Por qué invertimos acá generalmente? Porque son las divisas pues, asiáticas, ¿no? Sin embargo, aquí la comisión es un poquito más costosa. Y las divisas exóticas, como puedes ver acá, tenemos algunas, ¿no? El rublo, dólar Singapur, tenemos ¿cómo se llama? El yuan chino también, la divisa sudafricana. Bien, entonces aquí nosotros tenemos el peso mexicano. Hay muchas personas que les encanta el peso mexicano debido a que, si bien es caro, pero es muy, muy tendencial. Ahorita vamos a ver el ejemplo del peso mexicano, que tranquilamente, ojo, esto es operable en este momento. Es decir, tú en este momento sí podrías operar el peso mexicano, pero el problema es el tema de que necesitas hacerlo a través de un swing trade. Un día de estos vamos a ver si hacemos un swing en el peso mexicano. Listo, peso mexicano, cerremos esto para acá. Listo. Listo, mira, entonces ahorita si nos vamos al gráfico del mes, entonces se puede ver que es bastante, bueno, no va a perder obviamente la propiedad de ser divisa, es decir, sí va a tener oscilaciones, pero su movimiento va a ser muy tendencial. Entonces, esa tendencia es lo que les agrada a algunos traders. Ahora, ¿qué es lo que tampoco les agrada a los traders? Es que como son divisas de países emergentes, es decir, África, México, Argentina, China, ¿sí? No países que sean potencias aún, o sea, más bien son potencias en desarrollo, esas divisas generalmente suelen ser muy volátiles, o sea, muy volátiles no en el sentido de que son rápidas, sino en el sentido de que mañana el presidente le derrumban a AML, AMLO. Entonces, eso cae en inestabilidad política. O, por ejemplo, el rublo ruso. ¿Qué pasa con el rublo? Guerra en Rusia. Pues son países muy volátiles en tomar decisiones políticas, entonces no suelen tener como los inversionistas como esa seguridad de decir, la tendencia de ley es alcista o es bajista. No, sino depende del gobierno de turno. Ese es el problema. Ahora, mira, si tú notas bien, no pierde la propiedad de ser oscilatoria y al mismo tiempo, mira, la divisa crece, crece, crece y crece. ¿Sí? Entonces, claro, tú tranquilamente tú estás acá y todo el tiempo esta divisa termina de evaluarse o apreciarse y comienza a crecer y crecer y crecer. Bien, aquí básicamente es un análisis de tendencias que más adelante lo vamos a hacer y vamos a ver si podemos hacer como les dije, un swing trading en ese sentido. Esta divisa es mucho más costosa, de hecho vamos a ver el tema de comisiones. Aquí está la observación de mercado. Mira, ¿cuánto nos cobra de comisión? Nos cobra 2.148 puntos. ¿Sí? Entonces es bastante alto a comparación de, vamos a ver otra divisa. A ver, pongo aquí. Por ejemplo, el dólar, una divisa que estábamos pagando nosotros algo costoso era 16, 17 puntos en esta divisa asiática que siempre operábamos. Entonces, la diferencia es re abismal, ¿no? Por ejemplo, en euro dólar, este euro dólar no creo que lo ofrece. Este euro dólar, también se paga una comisión menor. Y así ves, aquí es como que aumentó 20, euro dólar 17, 18. Siempre va a ser menor, pero la exótica es muy costosa. Es como 2.000 puntos. Pues es que es muy complicado tradearlo, por decirlo así. Sí, es complejo. ¿Sí? Por eso es que se abarca, o sea, necesita tendencias. Ahora, vamos a los demás instrumentos.
Eso con el tema de las divisas. Ahora, en índices o ETFs, bueno, primero, ¿qué es un ETF? Eso es lo interesantísimo del mercado accionario, que ya se puede invertir en ETFs. Un ETF es un fondo de inversión cotizable. ¿Qué es esto de un fondo de inversión cotizable? Significa que, a ver, primero, ¿qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es un colectivo de dinero. Es decir, una persona o un grupo empresarial abre una firma donde capta dinero y esa captación de dinero invierte en bolsa. Y esa inversión en bolsa de valores les genera a ustedes rendimientos. Eso es un fondo de inversión. Ahora, ¿por qué es cotizable? Porque ese fondo de inversión está abierto al público. Es decir, cualquier persona puede invertir en bolsa de valores a través de este fondo. Es decir, podría comprar todas las participaciones del fondo con las acciones del propio fondo. Hay fondos de inversión de todo, cotizables de todo, o ETFs de todo. Tenemos ETFs del sector salud, es decir, digamos que tú no quieres invertir en todo Estados Unidos, solo quieres invertir en salud. Entonces tenemos ETFs del sector salud, o también tenemos ETFs del sector de minería, tenemos ETFs de manufactura, etcétera, 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 ¿no? Ahora, ¿qué ETFs o dónde podríamos conseguir estos ETFs? Aquí ya la educación que nosotros estamos haciendo, pues ya se convierte mucho más especializada. Hay páginas especiales que te permiten conocer los ETFs del mercado. Ahorita vamos a ver una de las páginas. Vamos donde dice finbiz.com. Y esta página que dice finbiz.com, nosotros tenemos básicamente, aquí vamos a poner. Vamos a poner este recuadro grande. Tenemos aquí, aplastamos acá. Y nos vamos donde dice Straight Trade Funds, o sea, intercambio, fondo de ETFs intercambiable. Das un plazo acá. Y en este mapa te sale todos los ETFs del mundo. ¿Sí? Aquí te sale, por ejemplo, mira, ¿cuál es el ETF del sector tecnología? Es este, el SOXX. Financiero, el KER. Sector de energía, XOP. Sector del real estate, es decir, los bienes raíces, BNQ. Y aquí consumo cíclico, materiales, industria, consumo no cítrico, utilities. ¿Qué son las utilities? Los utilities son los bienes de servicios básicos, recolección de basura, agua, luz, teléfono, gas, eso es. Sector financiero, entonces mira, aquí tienes básicamente todos los ETFs del mundo. Si digamos que tú quieres solo vincularte a ETFs internacionales, también puedes hacerlo, ETFs que replican el tema también del movimiento del oro, ETFs que replican la volatilidad, por ejemplo, aquí está el famoso VIX, no sé si alguien ha escuchado sobre este índice de volatilidad. ¿Alguien ha escuchado sobre el VIX? Bueno, el VIX, ¿sí? Es un ETF, ya, o es un índice, también suele confundirse, realmente es un ETF, que te señala cuán mal le va al mundo. Sí, por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a darle aplastarle para tradear. Vamos a aplastarlo para tradearlo. Mira, este VIX es lo interesante de este ETF de la volatilidad y es contrario al S&P 500. El S&P, ¿qué es? Básicamente es un índice de todo Estados Unidos. Y el VIX es el ETF del riesgo. Significa que cuando el VIX está creciendo, ¿sí? Cuando el VIX está sobre 30 y está creciendo, como en el caso de acá, o como casos por acá, significa que todas las empresas del mundo caen. ¿Por qué todas las empresas del mundo? Porque como relaciona el S&P 500 y el S&P 500 básicamente tiene relación con todo el mundo, pues todo cae. Entonces, es un índice bien importante, porque cuando señala más allá de 30, básicamente te está diciendo que al mundo le está yendo muy mal, ¿ya? Pero si señala menos de 30, significa que el mundo tiene una volatilidad moderada. Si el VIX está por debajo de los 20, te dice que el mundo está siendo un lugar mucho más confiable. Es decir, no hay tanto riesgo, puedes invertir tranquilamente en empresas, no va a pasar nada. Por ejemplo, a inicios de 2022, miren,
el VIX estaba por debajo. Y fueron años buenos, meses buenos. Pero ahorita se ven que comienza a utilizar más riesgos, y es por lo que está pasando. La de Ucrania, inflación del mundo, cambios geopolíticos. Entonces, como te das cuenta, cambia todo eso. Corremos. Ahora, vamos donde dice mensual. Aquí está la gráfica mensual. Vamos a ver, ojalá se pueda ver. Y aquí está básicamente el comportamiento del VIX a través de los años. Miren, los años más fuertes del VIX, lógicamente, van a ser los años del COVID, ¿sí? Y años anteriores que veníamos ya cargando la recesión del mundo, pero que se consolidó en el COVID. Entonces, miren, pasamos de 30 y todo se comenzó a desalborotar en esos años. Después ya vino en este caso el tema de que el COVID pues, comenzó a pasar en segundo plano y otra vez como comenzó a caer esos valores. Pero ahora nuevamente está comenzando a recoger otra vez volatilidad en el mercado. Mira, si esto vuelve a llegar a pasar como lo que pasó acá donde el VIX se disparó, eso solo puede traducirse en una cosa, o sea, nuevamente una fuerte recesión en el mundo, quiebras empresariales, no solo en el mundo, sino también en nuestro país, porque nuestro país también tiene una fuerte correlación con el dólar, porque utilizamos dólares americanos. Entonces, si lo que le pasa, termina pasando a Estados Unidos, nos termina quebrando a nosotros como país, ¿sí? Porque ellos pierden poder en su divisa y nosotros utilizamos esa divisa. Y no solo a nosotros, sino a toda Latinoamérica, porque todas las empresas americanas están en Latinoamérica y todas las paridades se vinculan con el dólar. Entonces, básicamente lo que le pasa a Estados Unidos nos termina afectando de sobremanera a los países latinoamericanos, centroamericanos o todos los países del continente. Bien, en eso vamos a poder aprender a invertir. Es decir, necesitamos analizar el VIX para saber si es que el comportamiento del mercado es idóneo y en función de eso tomar decisiones de inversión. Vamos al pizarrón. Bien, entonces eso es un ETF. Ahora, los índices. ¿Qué índices vamos a invertir? Aquí ya podemos invertir en índices americanos, ¿sí? Básicamente vamos a poder invertir en Nasdaq, que representa a las empresas tecnológicas del mundo, Dow Jones, Dow Jones 30. Vamos a poder invertir en S&P 500. También vamos a poder invertir en índices europeos como el IBEX 35, como el IBEX 35 que representa el mercado español. Vamos a poner el DAX 30, que representa básicamente el mercado alemán. Vamos en este caso a invertir en otros índices, todos los índices europeos. ¿Cómo saber qué tipos de índices podemos encontrar? Pues fácil. Nos vamos a la página de investing.com, que es la página con Nasdaq americano, Dow Jones, DAX, índices, en este caso de divisas. Listo. Vamos a decir principales índices y casi básicamente en todos los índices vamos a poder invertir. Entonces, como ustedes pueden observar, esto es una maravilla realmente el valor americano. Le da una diversificación extremadamente buena. Por eso es que también parte de los cambios pues, era tradear en este tipo de mercados. Todos estos índices podemos invertir, todos estos. Todos los que pertenecen al mercado americano, ¿no? Bueno, S&P de Merval, en este caso es el índice argentino, Colcap, que básicamente es índice colombiano, el FT100, que es índice de Reino Unido, y así. Bueno, obviamente se abre mucho el mercado. En esos índices vamos a poder trabajar, y eso vamos a trabajar desde el día de mañana, en índices. Bien, eso para finalizar esta parte de acá. Ahora, materias primas. La materia prima
dimos cuenta, todas se transaccionan, o todas, sí, todas se transaccionan. Entonces genera una transacción con el dólar. En otras palabras, el dólar, si le pasa algo al dólar, le pasa a las materias primas. Y si estás en horario americano, estás en horarios de materias primas. Entonces, ¿qué materias primas tenemos? Tenemos igual, un sinnúmero de variedades. Vamos a verlos en la plataforma en esta vez. Y vamos a pasar a ese archivo, perdón, en la parte de símbolos. Y aquí tenemos, ¿no? Bueno, antes de pasar a materias primas, vamos donde dice índices. CFDs, y aquí está índice. Listo. Entonces, aquí están todos los índices en los que se puede invertir ahora. Es como que se nos abrió este panorama. Ahora vamos donde dice Spot Metal. Aquí son las primeras materias primas en las que vamos a poder invertir. Tenemos el oro, tenemos la plata, ya que son materias primas que van a cobrar mucha volatilidad en estas sesiones. Vamos donde dice futuros. Y aquí está, ¿no? Commodities. Podemos invertir en maíz, en algodón, en cocoa, en trigo, en soja, etc. Metales preciosos como el palladium y el platino, y en energías. Aquí ya se puede invertir en el tema del petróleo, en el tema de la gasolina, en el gas natural, en el Brent. Ya podríamos generar ya sesiones de inversión como tal acá. Algo que no podíamos hacer en horario asiático porque no es horario del mercado americano, ¿ok? Ni del mercado del dólar, por decirlo así. Entonces, en todo este panorama se nos acaba de abrir de una manera extraordinaria. Lo interesante de esto es que este tipo de índices y de materias primas son bien económicos, son más baratos incluso que invertir en propias acciones o en divisas. Por ejemplo, mira acá, aquí está el IBEX 35, que nosotros habíamos dicho que es del índice español. Mira cuánto nos cobra. Nos cobra 5 puntos. Si vamos acá, a ver, las tenemos aquí. Vamos a ver. Dame un ratito. No me deja seleccionar. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos básicamente el movimiento. ¿Sí ven? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Nos cobran 5 puntos. Y antes esta divisa de acá nos cobraba 18. El dólar contra el yen, aquí ya se bajó un poco, 16, 17. ¿Sí? Entonces nos cobran mucho menores. Aquí uno puede tradear con más tranquilidad. ¿Sí? Entonces todo eso ya vamos a poner en práctica mañana. Bien. Ahora vamos a continuar a la pizarra. Entonces, todas estas materias primas tienen una fuerte correlación con el dólar, entonces vamos a poder invertir en ellas. Ahora vamos a las acciones, algo que no es nuevo, porque ustedes saben de qué se trata, pero es nuevo para la práctica. Digamos que tú no quieres invertir ni en índices ni en ETFs, porque no te interesa. ¿Sabes qué? Si dices, ¿sabes qué? Esto no es de mi interés, no quisiera invertir en esto como tal. Perfecto. Puedes invertir de manera individual en acciones empresariales, es decir, en empresas internacionales. Empresas internacionales. Puedes invertir eso de manera general. Tú como inversionista dices, ¿sabes qué? No me interesa todo el sector de la tecnología, no me interesa el Nasdaq, que es el mercado tecnológico. Lo único que me interesa es invertir en Meta, que es antes era Facebook, o me interesa invertir en Amazon y se acabó. Aquí, en el mercado americano, ya es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí las empresas están abiertas a tu disposición y tú puedes invertir en estas. Antes que apertura el mercado americano, te voy a enseñar el fundamental. Entonces, ¿cuál es el dato fundamental el que se utiliza, en este caso, de manera exitosa al momento de tradear? Es el siguiente. En la propia página de Investing, con la que nosotros siempre hemos utilizado, podemos irnos, vámonos a la página principal que no se pierda. Listo. Bien, entonces, aquí dice acciones.
Y aquí tú puedes elegir como que las principales acciones o las acciones que tienen mayor volumen o que están mayormente tradeadas. Esperemos un ratito y aquí algunas, ¿no? De todas esas acciones. Vamos a coger una. Vamos a coger Amazon. Listo, aquí está Amazon Inc. Le das clic acá. Y listo. Ahorita ya, como ya abrió el mercado, pues ya no podemos ver el fundamental, pero ahora les explico cómo funciona este fundamental. Bien. Ahorita, como puedes ver, el mercado ya está abierto y ya está lanzando sus primeros botes, ¿no? Está en $2,507 y esto se modificará cada minuto, porque así es el mercado, se modifica cada minuto, ahorita es 2004, subió, cayó $3, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante de este mercado? Que cuando cierra el mercado o cuando está en la preapertura, es decir, antes de las 9, aquí hay un dato que se llama, aquí, pongámoslo acá, precio de entrada. Es decir, el mercado no es que abre a $2,500 con 5 centavos, no. El mercado hace un precio de entrada, es decir, durante el fin de semana el mercado está esperando ese precio de entrada. Es decir, los grandes fondos de inversión ya están invirtiendo en el mercado antes que abran, ¿sí? Y ahí ellos modifican el precio. A veces el precio de entrada es extraordinariamente alto, que tú puedes ya comprar acciones y saber que van a crecer sí o sí. Eso es lo interesante de este mercado. O a veces el precio de entrada es extraordinariamente bajo, que tú puedes dar en este caso un buen punto a la venta y saber qué mercado va a caer. Ahora, ¿cómo saber si es alto o bajo? O sea, se estarán preguntando. Para determinar eso, tienen que utilizar esto. Es que dice más 13 y más 0,49%. Si es que este valor sobrepasa el 1%, positivo, obviamente, el valor es alto, es decir, el mercado es con fortaleza. Si este valor sobrepasa o cae del menos 1%, pues está entre el más 1% o menos 1%. ¿Bien? Entonces, si este valor está en el 1%, es bajo. Si este valor está en el más 1%, es alto. Si el valor está en 0,43%, que es el caso, 47, o está menos del más menos 1%, lo recomendable es no invertir en la preapertura. ¿Por qué? Porque no son valores medios. Y como son valores medios, pues no va a tener fuerte volatilidad. Pues tú como inversionista debes fijarte en eso cuando quieres invertir en la preapertura. Mañana vamos a hacer un pequeño ejemplo, porque ahora como ya está abierto el mercado no se puede. Pero mañana vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto. Generalmente esos son los fundamentales que se utilizan en bolsa de valores para tomar decisiones de inversión y generar ganancias. Bien. Bien, ahora. Tenemos algo que se llama ADR. ¿Alguien ha escuchado sobre el término ADR? Bien. Ya, el ADR, ya, un ADR, vamos aquí, vamos a poner la definición como tal del ADR, es una acción que cotiza en bolsas diferentes. Eso es el ADR. Es una acción que cotiza en diferentes bolsas. Por ejemplo, Meta, que antes era Facebook, ¿no? Cotiza, ¿de qué país es Meta? ¿De qué país es la empresa Meta? Es de Estados Unidos. Perfecto. Ya. Pero esta empresa no solo cotiza en Wall Street, sino también puede cotizar en otros países. Por ejemplo, Meta puede cotizar en España. Meta puede cotizar en Reino Unido. Meta puede cotizar en Colombia, en efecto. Bien. Como cotiza en diferentes países, no lo hace bajo Meta Estados Unidos, sino lo hacen bajo Meta España, Reino Unido, Colombia. Y ese direccionamiento
es el ADR. Es decir, cuando una acción cotiza en diferentes países. Es decir, sería el ADR de Meta, está en España, está en Reino Unido y está en Colombia. Perfecto. Manejan diferentes precios. ¿Ya? Manejan diferentes precios. Como manejan diferentes precios, entonces tú puedes comprar en España a un precio diferente que el de Colombia, por ejemplo. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante saber el tema del ADR? Porque resulta que hay países latinoamericanos o españoles que también están creciendo y que ellos están o pueden estar en diferentes bolsas. Es decir, bueno, digamos que pasó aquí en Ecuador. Digamos que Corporación La Favorita. Corporación La Favorita, que es una de las empresas más líquidas aquí del país en tema de acciones. La Corporación La Favorita. Dice que es tan grande que comienza a cotizar en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo hace? A través del ADR. Y tú puedes comprar la acción de Corporación La Favorita en Estados Unidos con el ADR, ¿sí? Y no comprarlo aquí en Ecuador. Como los precios son diferentes y la volatilidad es mayor, pues es mucho más beneficioso para ti. Ya, entonces, en mercados accionarios eso nos termina de pasar y eso es importante. Ahora, mira, aquí tenemos algunos ADRs. Aquí en Propio Investing te señala algunos ADRs. Mira, ADR mundial, ADR de España, etcétera. Bien, vamos a ver en la plataforma qué acciones tenemos o qué acciones nosotros podríamos llegar a tener. Bien, aquí nosotros aplastamos. A ver, dame un segundito. Un tantito que no le está cogiendo. Ya deben un ratito. Bien, bueno, no sé por qué no le cogen la plataforma el tema de los botones, pero sí hay otra manera diferente de ver de qué ADRs tenemos, ¿no? Entonces, para buscar el ADR, nos vamos a la página oficial de XM. Vamos, XM MT5. Pues en la página de XM, aquí nos va a salir el tipo de instrumento que nosotros tenemos. Y aquí nos sale, ¿no? CFD sobre acciones. Damos un clic acá. Y aquí básicamente nos sale, mira. ¿Qué acciones nomás tenemos? Ya mismo se actualiza y nos dice no solo en qué acciones, sino en qué países está en cada acción. Y aquí nos dice, ¿no? Por ejemplo, mira, tenemos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Suiza, Bélgica, Italia, Grecia, Portugal, Finlandia, Noruega, Brasil y Canadá. Generalmente, en los ADRs que existen en la plataforma son los ADRs que están de países emergentes, por ejemplo, Brasil, Rusia,
Eso a Canadá, ese tipo de ADRs existe, por ejemplo. Damos un clic aquí en Brasil y aquí nos sale. Podemos invertir en Petrobras, podemos invertir en empresas brasileras, bancos brasileros, en Canadá, empresas canadienses, ¿ya? O empresas rusas como tal, a través del denominado ADR, ¿sí? O pues digamos que tú dices, ¿sabes qué? No me interesa el ADR de esos países y quiero invertir solo en Estados Unidos. No hay problema. Vas donde dice Estados Unidos y aquí tienes la empresa como tal. Ahora, ¿cómo se calcula básicamente el precio de las acciones cuando uno está invirtiendo en la plataforma? ¿Ya? Porque es muy diferente. Esta sí es muy diferente a lo que manejamos usualmente en divisas, materias primas e índices. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el precio? De la siguiente manera. Vamos a tomar un ejemplo. 3M. ¿Ya? Entonces, lo primero que tú debes calcular es 3M, lo que está aquí dice, margen o porcentaje del margen, o margen porcentual. Dice que su margen porcentual es del 5%. ¿Ok? Entonces, nos vamos a, en este caso, Investing, y vamos a buscar 3M. Listo, 3M. Listo. Entonces, ¿qué es esto del margen porcentual? Ya, es el valor con el que nosotros vamos a pagar en bolsa de valores. Eso es el margen porcentual. Pues mira, dice que el precio está en 146,97. Lo anotamos acá porque saben que es variable esto. 146,97. Ese es el precio de la acción. Bien. El margen porcentual dice que es del 5%. Bien, entonces, 146,97 tienes que sacar el 5%. Eso ya lo habíamos visto en la parte teórica, ya, en algún punto. Entonces, el precio o el valor que te sale de la acción es de $7,34. ¿Sí? Es de precio dólares con 34 centavos. Es decir, a ti, como inversionista, cada acción te va a costar 7,34. Cada acción. ¿Sí? Entonces, mira, si tú tienes una cuenta, yo que sé, de $50, $50 no es tan recomendable pues que inviertas en una acción de 3M. ¿Por qué? Porque te cuesta $7, es decir, te costaría, el valor es muy alto para tu nivel de dinero que tienes. Entonces, tienes algunas opciones. Primero calculemos el valor. ¿Cuánto sería? Básicamente 14,68. ¿Ya? Entonces, mira, tú estarías aportando un 14,68%. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá, tú como inversionista, es que encuentres acciones más baratas o márgenes más bajos para que con poco capital puedas comprar acciones. Eso te cuesta una acción. Pero digamos que quieres comprar 10 acciones. Para comprar 10 acciones, eso tienes que multiplicar por 10. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por favor, haga un ejemplo ustedes ahora, en este momento, con la empresa Adobe, con esta empresa de acá. Por favor, un ejemplo en este momento y me dicen cuánto es el precio de la acción. Bien, entonces vamos a hacer el ejemplo con ustedes. Entonces, 5% Adobe. Buscamos el precio de Adobe.
Adobe. Adobe Systems. Entonces aquí están, mira, los ADR. Si ves Adobe en México, Buenos Aires, Viena, Frankfurt, lo que decía. Y el precio de Adobe es de 406,20 centavos. El margen es 5%. ¿Ya? ¿Cuánto es el precio de la acción o cuánto deben pagar ustedes? $20.31. Eso es lo que pagarías tú por acción. Mira, eso sí no te conviene. ¿Por qué? Porque, digamos, si tu cuenta es de $50, una acción casi se lleva la mitad de tu cuenta. Entonces es muy costoso. Debes bajar el precio a la acción, encontrar acciones más baratas o márgenes más baratos. Generalmente los márgenes te los dicen acá y no suele ser muy bajo. O sea, el más bajo es el 5%. De ahí es del 10%, del 15%, ya depende. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Igual esos ejemplos ya los vamos a venir haciendo durante las siguientes sesiones americanas. Bien, con eso terminaríamos básicamente el tema de los datos o la introducción a mercado americano. Por favor, cuéntenme alguna duda, alguna inquietud, qué ha parecido a la clase, qué les ha parecido, la introducción al menos, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces de mañana vamos a comenzar a operar. Muchas gracias por asistir todos a estos nuevos horarios de inversión. Como pueden ver, es mucho mejor que el horario asiático. Y bueno, no se olviden que los horarios van a ser martes y miércoles en la mañana y en la noche. En ambos horarios vamos a comenzar a invertir y a tener rentabilidad. Ahora, con horario americano tenemos muchas posibilidades. Ya no estamos tan sesgados a solo el horario asiático, donde estamos como que un poco confundidos, ¿no? Eso por mi lado, les deseo un bonito día y nos escuchamos hoy en la noche. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y chao.